Buenas tardes, apreciados participantes. Me complace estar con ustedes en esta primera actividad síncrona que nos va a permitir buscar los primeros acercamientos, las primeras aproximaciones a aquellos contenidos teóricos que realmente nos van a facilitar la ejecución de un programa de auditoría. Ya hemos visto en el desarrollo de la carrera y sobre todo en la unidad curricular de Auditoría uno lo que es la definición de una auditoría. En este sentido, le doy la bienvenida para socializar lo que es el plan de evaluación y los contenidos de los distintos núcleos temáticos que conforman esta unidad, esta asignatura. Cuando hablamos de cómo, cuando hablamos de cómo nosotros realmente vamos a ir desarrollando esta unidad curricular, tengo que decirle que realmente va a ser muy rápida porque en el término de un mes vamos a cubrir esos contenidos que están diseñados para que desarrollemos esa competencia que realiza y que necesita, perdón, que necesita conocer el auditor para realizar el examen de auditoría. Cuando ya nosotros estamos a estas alturas del desarrollo de nuestra carrera, ya comienzan a generarnos a nosotros ciertas interrogantes y entre ellas está precisamente lo que realiza el auditor externo, el contador externo, que es el jefe de auditoría, que es el auditor jefe. Entonces, eso nos va a permitir realmente ejecutar planes, programas, procedimientos que nos van a facilitar ver cómo se encuentran los registros contables y los procesos administrativos que se realizaron en los distintos rubros que conforman precisamente el pasivo circulante, eh, el costo de venta, el planta, la propiedad, planta y equipo, y los activos intangibles que también son muy importantes revisarlos, analizarlos, porque ellos van a permitirnos tener una opinión bastante transparente, crítica, cristalina y diáfana de cómo están esos rubros reflejados en el estado de la posición financiera. Para ello, nosotros tenemos un plan de evaluación muy interesante que nos va a permitir adquirir esas competencias. Ante ello, quiero decirle que este tipo de actividad, si bien es cierto que no es obligatoria, también lo es que facilita la interacción y vamos a considerarla como un proceso clave para la construcción del conocimiento. Y recordar, y me disculpa que utilice nuevamente el término y, porque lo estoy utilizando como una conjunción copulativa que nos va a permitir conocer que juntos podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Estamos en este momento, estamos ahora interactuando, tratando de buscar esa aproximación de esos contenidos teóricos, como le dije, que nos van a permitir direccionarnos hacia el logro del objetivo de los exámenes en, en los procesos de la empresa y nos vamos a apoyar entre nosotros mismos en todo lo que necesitemos, porque precisamente eso es lo que forma precisamente un binomio que va a ayudar en el logro del objetivo que traza esta unidad curricular. Aquí tenemos el plan de evaluación. Mi nombre es Francisco Reyes. Eh, Soy el facilitador de esta unidad curricular. Y en la primera actividad vamos a tener un informe escrito y ese informe realmente nos va a permitir conocer los fundamentos teóricos
que rigen las primeras unidades de esta asignatura. Ello va a permitirnos formarnos un esquema de cómo debemos actuar a la hora de desarrollar planes y programas de auditoría para desvelar la forma como se ha tratado precisamente los distintos rubros que conforman el estado de posición financiera, y en este aspecto se encuentran la de los activos circulantes y no, eh, fijos y no, y sobre todo aquellos que son tangibles, pero tampoco, pero también no lo son. Por eso es que es importante cuando tratamos lo que es los activos tangibles y los intangibles. Eso vamos a tener ya comenzando con el desarrollo de lo que es el plan de evaluación, dos encuentros síncronos, el de hoy, 13 de enero a las 6 p.m. y el del día 20 de la próxima semana a las 5 p.m. Tome en consideración, fíjese que las horas son completamente distintas. Hoy fue a las 6, pero la próxima semana será a las 5 y los espero. Juntos podemos tener mejor desempeño. En ese informe escrito, como les dije, vamos a desarrollar el análisis de los principios de auditoría aplicados a los rubros que vamos a examinar, las normas y procedimientos de trabajo de auditoría y cómo vamos a proceder a futuro a desarrollar esos planes de auditoría o ese plan, perdón, de auditoría que nos va a permitir desempeñarnos de manera objetiva, de manera planificada, de manera racional y lógica en el momento que estemos realizando ese examen. Lógicamente, debidamente soportado sobre los principios de contabilidad, de aceptación general, sobre las normas internacionales de información financiera, sobre las normas de auditoría generalmente aceptadas y sobre las normas internacionales de auditoría que es necesario comenzar ya a leerla, a analizarla, a formular dudas si se nos presentan a través de los núcleos, perdón, a través de los foros o a través de la mensajería privada. Con gusto tendrán una respuesta oportuna. Y también vamos a tener la oportunidad de analizar algunos procedimientos contables que se deben realizar para mantener una información financiera debidamente ajustada, debidamente soportada sobre las normas y sobre los principios que rigen ese procedimiento contable. Entonces, en la unidad también vamos a analizar lo que son los mecanismos de control y por último vamos a tener la actividad perdón, la segunda actividad eh, sumativa que va a ser, es la 2, va a ser un cuestionario. Les recomiendo que en la unidad lean el cuestionario tipo que está cargado allí, hagan sus investigaciones, de la lectura, les recomiendo leer los contenidos de la unidad curricular, están muy, pero muy completos y ayudan a dar respuesta a cada una de las formulaciones que vamos a tener en el desarrollo de esa actividad. En ese sentido, vamos a tener en la unidad uno los siguientes contenidos que son los principios, procedimientos de auditoría, que no son otras cosas que aquello que nos ayuda a desempeñarnos. Entonces tenemos el principio de la transparencia, tenemos eh, la solidaridad y sobre todo el de independencia, que realmente nos permite emitir una opinión sin sujetarnos a influencias externas por dependencia mental o económica con el dueño de la organización que estamos auditando. El objetivo que nosotros perseguimos, que no es otro, es que fue el construir un informe eh, que contenga la posición de la empresa en un momento determinado con su debida nota
debidamente analizadas y tomando en consideración lo que es la inmaterialidad de, que presentan ellos o que de presentarse si no, si no es, si es inmaterial, no es necesario reflejarla en el informe. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos los principios y las prácticas de auditoría, que bueno, que ya vimos algunos. El otro es cómo desarrollar un programa, las pruebas y los objetivos de una auditoría. Recuerden que cuando estamos desarrollando el programa, debemos tomar en consideración el objetivo, de lo que pretendemos hacer, cuáles son los principios que nos van a regir, cuáles son las pruebas que vamos a practicar, las pruebas sustantivas que debemos practicar para tratar de desvelar qué se encuentra en cada uno de los procedimientos de los distintos rubros que estamos evaluando. Entonces, eso nos va a llevar ya no al objetivo del auditor, sino al objetivo de la práctica de la auditoría como tal. Entonces, ¿qué vamos a conseguirnos primeramente? Que son los programas y la prueba de auditoría subjetivo, está la propiedad, la planta y el equipo, que son esos activos que la empresa utiliza para el desarrollo de sus operaciones normales. A ello nosotros, para evaluarlo, vamos a diseñar un programa, y vamos a también a diseñar las pruebas de cumplimiento para ver si realmente ese programa se cumple tal cual como nosotros lo hemos diseñado. Lo importante de desarrollar el programa es que no nos va a permitir improvisar en el momento que realicemos los exámenes, y cuando hablamos de las pruebas de cumplimiento es porque realmente nosotros vamos a hacer ciertos exámenes, vamos a tomar ciertas muestras que nos van a permitir también, llegar a conclusiones, sobre el uso de esos activos. Por otra parte, tenemos los activos fijos e intangibles perdón, tenemos los activos intangibles que son los que no logramos ver, pero que sí realmente, son determinantes en el resultado de la auditoría. En esto tenemos eh, perdón, aquellos activos que realmente, por ejemplo, el derecho de autor, que nosotros, la patente, que nosotros lo tenemos allí y lleva a rendir beneficio durante cierto número de años, y por eso es que tenemos que, estudiar bien la manera como están siendo amortizados hasta que se agote su vida, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros vamos a realizar algunos exámenes a ver si realmente los cálculos y la manera como fueron diseñados realmente son lógicos y se soportan sobre las normas de o sobre, sobre la norma de información financiera o, sobre lo que es, las normas internacionales de auditoría. Entonces, lógicamente, cuando estemos en el desarrollo de la unidad, ahí ustedes van a poder ver la definición, de lo que es eh, los activos, fijos, que todo aquellos bienes que posee la empresa que son utilizados, están en uso, que es la parte determinante para que puedan ser amortizados o, este, depreciados. Entonces ellos nos van a permitir conocerlo, identificarlo, la propiedad, si son de la empresa o no, si están en uso o no, si el cálculo de las tablas de depreciaciones están bien realizadas, y sobre todo, la manera como se está contabilizando y si es necesario en un momento determinado cuando, arrojen los resultados de los exámenes, si requieren ajuste o no requieren ajuste. Recuerden que cuando estamos ya realizando una auditoría es porque estamos revisando el pasado, lo que ya está ejecutado. Eso significa que los estados financieros fueron afectados o no por la manera como se llevaron los procedimientos contables, y el examen nos va a permitir recomendar asientos de ajuste para normalizar la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Eso significa que vamos a, actuar sobre
la situación de la empresa sobre los resultados que se han obtenido en los años que estamos auditando. Así llegamos a la unidad 2, que es el examen del pasivo circulante. Es muy importante conocerlo porque allí está definido lo que son los derechos que poseen terceras personas sobre los bienes de la empresa y ver si realmente el pasivo se está honrando y si está circulando de acuerdo, o si está rotando, perdón, de acuerdo a los promedios industriales que nos arrojen los indicadores del KPI. Es importante conocer los pasivos circulantes porque eso significa que lo que adquirió la empresa no fue, no todo es propiedad de ellos. En la misma medida que ella vaya cancelando, vamos a considerar la propiedad. Sin embargo, los tratamientos contables se hacen como están diseñados, la propiedad, la planta, el equipo, así nosotros realmente no debamos así nosotros no tengamos la propiedad total de ese activo en un momento determinado. También debemos calcular cuáles son los riesgos de auditoría que se pueden presentar en el momento de la práctica y ver si ella puede ser afectada por procedimientos o no, y cuáles son los riesgos que tienen las partidas que nosotros, a los riesgos a que están siendo sometidos las partidas que nosotros estamos evaluando. Es así como nosotros nos vamos a valer del examen del control interno de los distintos rubros que forman perdón, sí, de las distintas partidas que conforman el pasivo circulante, porque dependiendo cómo fue adquirido el pasivo, realmente nosotros lo podemos reconocer y ver si él realmente está debidamente soportado y si se cumplió con cada uno de los procedimientos para proceder a la adquisición de activo o el incurrir en los gastos que se realizó la empresa para buscar los objetivos que se han trazado. Entonces, el control interno realmente nos va a permitir ver cuán sólido es, cuán transparente es, que nos permita considerar que la situación que reflejan los saldos de la empresa son debidamente transparentes y pueden ser considerados de apoyo en un momento determinado para emitir una opinión. En la misma medida que el control interno sea fuerte, en esa misma medida nosotros vamos a considerar que lo que nos refleja los estados financieros en la empresa, los de la empresa, son realmente ciertos y que estos saldos están contenidos dentro de fueron concebidos, perdón, dentro de las normas y procedimientos que la empresa diseñó para que sea un control robusto y ella considere que los tratamientos administrativos y contables se están realizando de manera adecuada. Cuando nosotros sencillamente estamos navegando en lo que es la ejecución de ese ejercicio fiscal, de ese ejercicio contable, en esa misma medida nosotros tenemos que ir viendo si realmente nosotros estamos, porque para eso también está la parte de la auditoría interna. Es decir, si bien es cierto que anteriormente decíamos que la auditoría interna era responsabilidad de la gerencia, hoy en día se ha determinado que la auditoría interna no es solo, eso lo establece ya el informe de costos, no es solo responsabilidad de los máximos niveles, del máximo nivel, es decir, el nivel estratégico, sino que también es responsabilidad del nivel táctico y del nivel operativo. ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante que nos permite cuestionarnos y la respuesta sencilla es la siguiente, porque nosotros somos los que ejecutamos, o perdón, o esos dos niveles restantes son los que ejecutan los procedimientos contables y administrativos bajo la observancia de los mecanismos de control. Y para ello entonces vamos a tener procedimientos
para evaluar el control interno. Entre ellos están los cuestionarios, las entrevistas con los trabajadores, las pruebas sustantivas, las tomas de muestras, y eso nos va a permitir, lógicamente, eh, tener una opinión bastante fuerte de cómo está la situación de la empresa en un momento determinado. Y lo otro que tenemos es precisamente que conocer el examen de pasivo como tal, porque cuando nosotros examinamos, como ya les dije, el pasivo, sabemos si la empresa está en capacidad, si tiene el activo suficiente y está en capacidad para solventar esas deudas que ha contraído la empresa en un momento determinado. Lo recomendable es en la unidad 2 revisar un poco lo que es la aplicación de conocimiento. Ahí están algunas preguntas que, si bien es cierto, no nos llevan a profundidad, también lo es que nos permite despertar en nosotros la curiosidad de indagar en un momento determinado sobre la lectura que hemos realizado en ese núcleo temático. Así llegamos a la unidad 3, y la unidad 3 también es muy interesante porque, perdón, la unidad eh, eh, 3, la unidad 2, perdón, disculpen que retroceda un poco porque aquí amplié lo que es la imagen de lo que es el control interno, la prevención y la detección de fraude, los papeles de trabajo de la auditoría, precisamente del examen que nosotros estamos revisando. Entonces, eso es importante tenerlo, ¿ok? Eso lo vimos también, aquí le puse en azul para que sepa que eso lo vimos en la unidad curricular Auditoría 1. Fíjense que ella sigue siendo vinculante, pero ahora vamos con el control interno, pero en otro rubro, que son la propiedad, planta y equipo. Es por eso que quería hacer la observación, este, porque el control de las entidades es utilizado como una fuente de información. Así llegamos pues a lo que es la unidad 3, que es lo que lo que le había dicho, que le pedí disculpas porque tenía que regresar para que establecieran que los mecanismos de control están presentes en los distintos rubros, o en los distintos procedimientos, perdón, que la empresa desarrolla. Y entonces es necesario también evaluar los componentes de la partida del patrimonio. La partida de patrimonio es lo que tenemos en el balance general, cómo está conformado, y eso también tenemos que examinarlo, porque él de una u otra forma también en un momento determinado va a ejercer eh, influencia en el uso del resto de las partidas que la empresa tiene en un momento determinado, porque podemos analizar inclusive hasta el capital accionario de la empresa, cómo está distribuido, quiénes son sus propietarios, y entonces cuál es la importancia relativa que tenemos y de riesgo cuando evaluamos esta partida, por qué es un objetivo de la auditoría eh, hacerle un examen a los componentes de la partida de patrimonio, y lógicamente tenemos que conocer qué procedimiento vamos a usar y cuáles son los programas de auditoría que vamos a implementar para tener una información razonable y debidamente soportado en el informe del auditor. Como podrán observar, los exámenes de auditoría son sobre todas y cada una de las partidas. Inclusive, el auditor tiene que ir más allá. Él tiene que evaluar los procedimientos porque, dependiendo de cómo estos se hicieron, pueden influir o no en los asientos contables que se realizan para la empresa utilizarlo y mostrar cuál es la situación en un momento determinado. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este recorrido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo valioso. Les recomiendo eh, lean la rúbrica, por favor. Es muy importante leerla para cubrir cada una de las exigencias de los criterios de evaluación y sus distintos niveles. Entonces, nosotros tenemos que leerla. Si se les presenta alguna duda, no vacilen en formularla, le daré respuesta oportuna en un momento determinado. Bueno,
Estamos llegando ya a lo que es el final de este recorrido y hasta la próxima entrega, que es el día 20 de enero a la hora pautada en el cronograma de actividades 5. De todas formas, las invitaciones están en el foro de anuncios y les espero para ese futuro encuentro. Buenas tardes, hasta pronto. Fue un placer haber compartido con ustedes.